Buenas noches, bienvenidos. Un nuevo programa de Perspectiva. Continuamos transitando el camino preelectoral rumbo a las elecciones internas del próximo año. Continuamos conociendo las ideas y las propuestas de nuestros representantes políticos. Esta noche con otro representante, con otro protagonista que a continuación lo conocemos de la siguiente manera. Óscar de los Santos nació en Pueblo Gerona el 17 de febrero de 1962. Está casado con Ana Taveira y tiene dos hijos, Lucía e Ignacio. Apodado El Flaco, trabajó la mayor parte de su vida como obrero de la construcción y pintor. Además, desempeñó trabajos temporales en limpiezas de terrenos y fletes. Milita en el Frente Amplio desde el fin del gobierno cívico-militar. Fue integrante del Partido Comunista durante la década del 80 y también tuvo actividad gremial como dirigente del Yunca. Fue edil departamental por el Frente Amplio y en 2005 es electo intendente de Maldonado, siendo el primer intendente de izquierda en la historia del departamento de Maldonado. En 2010 es elegido nuevamente jefe gubernamental y en la actualidad es el diputado y conductor de la lista 738 Alianza Progresista en el departamento. En la noche de hoy, en Perspectiva, Óscar de los Santos. No, gracias a ustedes por la invitación y es un gusto estar en este programa. Bien, de los Santos, viviendo una etapa, una más electoral, diferente, parecida, ¿cómo se puede definir en estos momentos, en lo previo a una elección interna? Yo creo que todas las campañas son diferentes y tienen sus particularidades. Esta tiene la característica de que el Frente Amplio la va a encarar después de 3 periodos consecutivos de gobierno y con mayoría parlamentaria y en un escenario en la región muy complejo, de avance de la derecha, de retroceso en las conquistas, y donde el Frente Amplio tiene que medirse consigo mismo en términos de desafíos, no solo de competencia con la derecha en términos de proyecto de restauración de la derecha, sino consigo mismo, porque su programa y su propuesta política y electoral tiene que tener nuevos componentes, porque hemos construido un escenario diferente donde será necesario tener propuestas que permitan consolidar lo hecho, pero también extender una mano para los sectores que aún no hemos logrado que evolucionen o consoliden su posición social. Y esa tensión también va a ir de la mano con la escala de valores o construcción que el Frente Amplio como organización política aspira de la sociedad, y no solo las cuestiones materiales que tienen que ver con la solidaridad, con la calidad de la democracia, con los aspectos de la relación con nuevas libertades y derechos, que es necesario ir construyendo en una sociedad diversa. Y eso también nos interpela porque nos obliga a debatirlo no solo con los demás partidos, sino con el conjunto de la sociedad uruguaya. Un Frente Amplio que, como usted decía, en todo este proceso a nivel nacional ha logrado cosas importantes. De las cosas que han faltado, ¿cómo ustedes también lo vienen pensando esto para transformarlo, para recuperarlo y demás? Mire, en la discusión programática que tiene 3 o 4 ejes fundamentales, uno tiene que ver con la política de desarrollo desde el punto de vista de la dimensión ambiental, pero de la dimensión social y económica, es decir, cómo el Uruguay necesita desarrollar un proyecto que tenga capaz de tener mayor valor en sus cadenas productivas y que permita seguir distribuyendo, porque en Uruguay lo que ha habido es una política en estos últimos 13 años que aún con dificultades de estos últimos 3, porque no crecimos lo que esperábamos crecer, porque se cayó la región, porque el mercado chino no está consumiendo de la misma forma, no logramos los guarismos en porcentaje de crecimiento, y esto la distribución la complejizó. No obstante, somos el único país de la región que creció y siguió distribuyendo el ingreso. Entonces necesitamos un proyecto de desarrollo que permita crecer. Vamos a tener tensiones vinculadas a los temas ambientales para asegurar la sostenibilidad ambiental. Y necesitamos para eso una mayor inserción internacional, porque somos un país de 3,5 millones de habitantes y tenemos capacidad para producir alimentos y servicios para 35 o 40 millones.
Y esa potencialidad de desarrollo tiene que ver con cuáles son los ingresos que tiene el país para lograr mantener las conquistas sociales y lograr que otros sectores sean capaces de resolverlo. Entonces la otra pata, la otra dimensión, o el otro nivel de debate, que es el crecimiento, la inserción internacional, las políticas de distribución, es la atención esencialmente de sectores muy vulnerables, que a la gente le cuesta mucho hablar, pero es parte de la agenda, que tiene que ver con la pobreza, y que quizás no nos voten. Maldonado en la última elección fue notorio que no nos votaron. Está bien, pero el problema es que el país del futuro, por las condiciones que hemos generado, es que aún en los lugares más pobres, donde nace casi 4 de los niños, de cada 10 niños que nacen. Y esos niños son la atención de programas como Uruguay Crece Contigo, que atiende del vientre de la madre, darle continuidad. En los centros CAIB, la atención inicial en la primera infancia necesita infraestructura, necesita inversión, necesita recursos humanos con capacidades que permitan lograr que ese niño o niña sea mañana un ciudadano o ciudadana que le aporte al país. Y la inversión desde el punto de vista programático está ubicado allí como una gran prioridad y como un gran debate político con la sociedad que tiene que ver con esa escala de valores que decíamos antes, que es la solidaridad y el humanismo. Pero no solo por un problema humano, es también con aspecto desde el punto de vista estratégico para la sociedad uruguaya. No hablar del pobre como un elemento de caudal electoral, porque repito, capaz que no nos votan, pero si esa respuesta no la damos como Frente Amplio, estaríamos mintiendo a aquel sector que logró evolucionar en sus ingresos y que solo piensa en él. Yo ahora quiero mantener esto y creo que lo puedo mantener yo solo. Y es un debate de mucha profundidad, como el debate también que tiene que ver con la distribución de la renta y del ingreso, que es necesario profundizar. Justamente a eso iba a apuntarnos, a la distribución de la riqueza. ¿Se ha logrado esa distribución de la riqueza o la distribución de los ingresos en toda la población? ¿Se ha podido hacer como ustedes lo planificaron en su momento y a la hora de llegar al gobierno creen que lo han podido hacer de buena manera? A ver, ahí la distribución del ingreso se difiere de la distribución de la renta, porque lo que pasaron en Uruguay es que el país que mejor ha distribuido el ingreso, es decir, a partir que asumimos el gobierno, el ingreso que tuvo el país, no hay antecedentes, por lo menos antes de la década del 60, que tuviera tanta mejor distribución que en estos periodos. Es decir, entró tanta plata y tanto fue para salario, claro, para asignaciones familiares, para programas sociales, para vivienda, para saneamiento, para infraestructura, para escuelas, para CAIF, para nuevos hospitales, para la adopción de recursos humanos como maestros, policías, enfermeros, doctores. O sea, sí hay una distribución del ingreso que efectivamente nos sentimos orgullosos. Y no solo no renegamos, sino creemos que es necesario que el país crezca más para seguir distribuyendo. El problema es que la concentración del capital de la renta no la hemos tocado. Quienes tienen la renta más alta la siguen manteniendo. Y hay una gran tensión y conflicto que habrá que dirimir en esta discusión programática. Los indicadores que hablan de esto es que bajamos del 40% al 9% la pobreza y la indigencia del 5% al 0,5%, 0,3% estamos hoy. El problema es que allí en los sectores de la pobreza y la indigencia es donde nos quedan los núcleos más duros. Es decir, aquellos hombres y mujeres que estaban en condiciones de capacitarse, de salir a trabajar al mercado laboral, el Uruguay que se desarrolló los logró incorporar. El problema es que quienes nacieron sin hábitos de trabajo, aquellos que no vieron trabajar a su familia, aquellos que viven, niños que nacen en situación aún de vulnerabilidad o con derechos vulnerados, efectivamente ese sector es mucho más difícil de abordarlo, porque necesita políticas mucho más integrales. Que este programa también percibe, por ejemplo, con los temas de la necesidad de priorizar la vivienda, en términos casi de los mismos niveles que atendemos los temas de salud y de educación, porque de pronto un niño, el Estado gasta $40.000 en un CTI porque tiene la posibilidad de salvarle la vida, pero después va a un asentamiento, a una vivienda precaria, donde lo podemos llegar a perder. No solo su vida, capaz que la vida él sobrevive, pero no en las condiciones que necesitamos. Por eso que también lo que hemos hecho nos interpela. Entonces, desde el punto de vista de la distribución del ingreso, nos sentimos que hemos avanzado mucho. Habrá que ver aspectos de la renta que tengan que ver con los sectores más rentistas, que ganan más. Por ejemplo, hay gente que gana mucho arrendando su campo y no trabajándolo. Hay gente que lo trabaja y lo explota él mismo. Hay gente que sentada tiene niveles de renta que son superiores que los impuestos que aporta el Estado.
no son los pequeños y medianos productores, estoy hablando de grandes extensiones de tierra. Sí. Entonces, estos aspectos habrá que revisarlos. No obstante eso, no cabe duda que el Uruguay, para seguir distribuyendo y para abordar esto, necesita seguir siendo atractivo para invertir, para que crezca el Producto Bruto. Y ahí tenemos problemas de competitividad con Brasil, por tema de evaluación, y con la Argentina, porque aparte hay un ajuste dirigido a bajar costos en términos de salario, del sistema de seguridad social, un ajuste dirigido a los sectores populares, y en Paraguay, donde la tierra está mucho más barata y donde el IVA creo que es el 7%. Claro, el Estado no tiene presencia, no hay educación pública, la salud es absolutamente insuficiente y solo para los ricos. La cobertura de seguridad social, el 70 y pico % de los trabajadores trabajan en situación informal, y el Estado como tal, cuando tiene que tener carreteras o puertos para sacar su producción en los ríos, no tiene las capacidades. Ese proyecto no es el nuestro. No queremos desarrollar un país que se parezca al Paraguay, porque viviríamos con la mayoría de la gente por debajo de los niveles de pobreza, aunque algunos sigan concentrando cada vez más riqueza, como es el caso de Paraguay. Bien, De los Santos, con respecto al proceso que usted en lo personal ha vivido, desde aquellos momentos de militancia, de ser edil, a lograr la diputación primero, después la intendencia de Maldonado en 2 periodos, pero voy a apuntar a lo general, al Frente Amplio, de haber conquistado por primera vez el gobierno del país, y el Frente Amplio haber conquistado por primera vez en la historia el gobierno de Maldonado. Todo aquello que se soñó en su momento, en todas aquellas reuniones, conversaciones que me imagino que deben de haber sido muchas, infinitas también, podemos definirlo, hasta ahora, digamos. ¿Cómo lo ha usted observado, lo ha vivido en lo particular, en lo interno? Yo lo he vivido como tratando de leer lo que hemos hecho como Frente Amplio, ¿no? Yo soy un granito de arena en ese reloj de la historia, de arena. Y si todos nos sintiéramos que somos ese granito de arena en ese gran reloj de arena de la historia, ¿para qué tendríamos una mejor apreciación de lo hecho, de lo conquistado y lo que nos queda por hacer? Y podríamos renovar nuestro contrato social y también los sueños, porque mis sueños siguen siendo los mismos, no con la angustia que había en aquel momento, claro, pero no cabe duda que siguen siendo los mismos, de que exista una sociedad más igualitaria, donde a los diversos, a los diferentes, los veamos como igual que nosotros, es una sociedad que aún no hemos construido, aunque hayamos distribuido el ingreso. Aunque mucha gente viva mejor, aunque tengamos hoy problemas de empleo, que pasa a ser uno de los principales problemas, porque quien tenía trabajo y en estos periodos de Frente Amplio tuvieron trabajo, o en el caso de Maldonado, que coincidió con un gran proceso de inversión en la construcción, el desarrollo del turismo, guarismos muy altos, quien está hoy desocupado no está pensando en el gobierno nuestro anterior, está pensando en cómo resuelve. Y en ese sentido creo que el Frente Amplio ha mantenido en líneas generales una coherencia que es defender ese proyecto productivo que permita seguir distribuyendo y lograr más equidad y más igualdad. No obstante eso, desde el gobierno uno advierte las nuevas dificultades que se generan, porque el Uruguay tampoco es el mismo de hace 13 años atrás, ¿no? El 13 años atrás era impensable que un niño pudiera tener una computadora, tuvieran 85.000 personas que no veían en este país que hoy puedan ver, y eso nos llena de enorme satisfacción, pero a su vez es un mundo que nos interpela porque el mundo del empleo que se viene, el trabajo del futuro, nos plantea que las nuevas tecnologías, la incorporación de la robotización, nos generan una gran competencia en términos de eficiencia y de la mano de obra ocupar, como la tenemos que seguir recapacitando, reformulando. Se nos plantea desafíos muy importantes. Y aparte, yo espero... el mundo ha cambiado, ¿verdad? Hay una integración a nivel social, hay una inclusión también que antes no se pensaba. Sí, inclusive yo creo que ahí el Uruguay está muy bien parado porque ahí, desde el punto de vista del comercio internacional, donde estaba nuestra gran apuesta, ¿verdad? Porque no hay mercado interno, cómo logramos producir, colocar nuestra producción, que eso genera trabajo y genera renta, genera recaudación para distribuir. El mundo empieza a exigir, el mundo que consume la producción que nosotros podemos tener, que debemos agregarle mayor calidad, una serie de elementos que están vinculados hasta el trabajo de la primera infancia, evitar el trabajo infantil, los aspectos vinculados al cumplimiento de la legislación. El mundo empieza a ordenar una serie de pautas para evitar que la competencia vaya
por los eslabones más débiles de la cadena. Y yo creo que es parte de un avance importante que tiene que ver con la sensibilización que se ha generado en el mundo, fruto de las luchas populares, de los trabajadores organizados, de la gente sin tierra, de aquellos niños menores, la gran batalla contra el tráfico de personas, todo que sigue sucediendo aún hoy, pero el mundo empieza a advertir cómo esos valores tienen que estar puestos también, desde el punto de vista, puestos en valor en lo que significa la producción de un país. Y aunque parezca paradójico, porque sabemos que hay maquilas donde los niños trabajan, o gente que procesa en barco sin pisar la tierra, la misma pesca que saca y sale en lata, y ese hombre o ese joven de pronto no sucede en nuestros océanos, aunque parezca una paradoja, es el paradigma de sociedad que queremos construir. Entonces, como Frente Amplio, yo siento una enorme satisfacción por lo logrado, pero a su vez percibo que lo logrado es aún insuficiente para la demanda. Y allí hay dos preguntas que me hago desde el punto de vista clave. ¿Cuánto estoy dispuesto a hipotecar de mi futuro como individuo, cada uno de nosotros, pensando en los demás? O si creo que solo pensar en cómo a mí me va a ir es posible sin resolver el problema de los demás. Yo tengo una partida tomada que estoy seguro que no podré resolver mi vida si los demás no tienen la posibilidad de resolver la suya. Y el individualismo y el pensar con aspecto de solidaridad hace a una disputa en términos de valores humanos y políticos que deben ser uno de los centros del debate, creo, del conjunto de los partidos para ver qué sociedad queremos en adelante. Y justamente hablando del compromiso, porque usted tiene un compromiso y un pensamiento, pero no es el mismo del resto, digamos, de la gente, del dirigente Frente Amplista. ¿Ha cambiado también ese pensamiento? No, el compromiso sigue. Gente que decía que tenía un compromiso y que de pronto se aisló por diferentes razones, por lo que usted decía, lo del individualismo, de pronto el tema del poder también, de estar en determinado lugar, en determinado cargo también lo... No, y hay gente también desencantada, ¿no? También hay gente que esperaba más de nosotros. Lo esperaba que lo hiciéramos más rápido, en algunos casos. Otros quieren que vamos en una política donde no es justo lo que pagan de impuestos. La legitimidad del debate no lo voy a quitar. La pregunta es si esto lo podíamos haber logrado sin gobiernos que hubiesen llevado adelante estas políticas, ¿verdad? Entonces, lo que trato de transmitir en mi compromiso con ese proyecto de cambio sigue siendo el mismo, porque pago los impuestos de los que ganan más. Ahora, la pregunta que me hago es, pero el que gana menos que vos y que paga menos impuestos que vos no paga el impuesto de la renta, ¿le da para vivir con 20.000 pesos? Y no le da. Si cuando miro a aquellos que ganan 80, 100.000, 120.000, o el gran rentista, ¿no? El empresario que arrienda su campo, un gran empresario de grandes superficies, que tiene rentas superiores a nosotros, yo digo, no, es justo que estemos dispuestos a aquellos que ganamos más, a aportar un poco más para el que menos tiene y labure y se rompe el alma, o ese niño que están haciendo y no tiene posibilidad de gritar auxilio, ¿verdad? Porque no tiene voz. Claro. Si él lo atendemos con nuestra renta y con la renta de que tiene más, o lo dejamos porque no nos importa. Yo la batalla política era dar para atender ese caso. Lo tengo que dar porque es un problema ético en términos de política, porque si no podemos llegar de que hablarle a lo que le ha ido bien y hacerle falsas promesas es el camino del futuro y no es. El camino del futuro es que si contribuimos, ese niño va a poder convivir con los niños de los que tienen ingresos medios o altos o gran renta en una sociedad más democrática y más inclusiva. Si lo dejo hoy, quizás sea el mismo que hoy molesta cuando roba una carnicería, cuando hace un asalto para resolver la dosis de droga que necesita porque es la forma que logró. Y ahí hay un riesgo que es que efectivamente la sociedad pide respuestas más rápidas y más urgentes. Bueno, prometer respuestas urgentes y rápidas no hay antecedentes que se puedan demostrar. Nosotros tenemos un camino y un proceso que es el que plantea el Frente Amplio. Y ese nivel de compromiso con este debate lo tengo a costa de lo que sea, porque es la bandera que hemos levantado históricamente en la izquierda y de la cual no reniego. A su vez, hay aspectos de autocrítica que tenemos que hacer, en errores cometidos, en aspectos que la gente nos critica y que es correcto, y que tenemos que analizarlo, no con la falsa modestia. Tenemos que analizarlo porque en corregir esos errores está la posibilidad de seguir avanzando el proyecto o no. Y lo tenemos que hacer con más naturalidad, creo que es parte también del debate político.